Seguimos en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo del 12. Pablo orando, cierto, dice en el 10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte para vuestra fe, o a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, uno para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre, de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El verso que nos compete hoy es el 12, dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor, uno para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Durante el fin de semana estoy escuchando un sermón de Josías Graham, uno de los últimos que subió, y hablaba, y el mensaje tenía un título que decía el lenguaje del cielo, o el idioma del cielo. Y el idioma del cielo hacía referencia al mensaje de él, está basado en Colosenses y otros pasajes más. Involucra lo mismo que estamos viendo en un aspecto amplio en cuanto a la oración. ¿En qué estamos pidiendo? ¿Qué es lo que pedimos y cómo pedimos nosotros? Tesalonicenses está enfocado en esta parte, en estos versos que hemos ido viendo, lo que Pablo, el deseo ferviente de querer ver a los de Tesalónica, ¿ya? Para saber cómo estaba su crecimiento, cómo iba su avance, su vida espiritual, y también de cariño quería estar presente con ellos. Pero y aquí vemos una serie de partes, de versículos que habla cómo él ora de noche y de día y siempre dando gracias a Dios por ellos. Usa parte de la Trinidad, Padre, Hijo, y al final del verso 11 dice: dirija nuestro camino a vosotros. Es importante de que Pablo le pedía al Señor la dirección en cuanto y dentro del contexto de la oración. Y yo hace semanas ya pasaron sus semanas, yo le decía, ¿cómo nos podemos medir en cuanto en el nivel de oración o nuestra madurez, en qué pedimos y cómo pedimos? Y yo le decía que estamos igual que los pequeños que pedimos pelotas y muñecas. Ya ahí estamos, nos salimos de eso. Y no es que esté malo, pero obviamente podemos discernir que no pedimos más porque tampoco conocemos más o no hemos madurado, y tampoco yo puedo automadurar, decir yo hoy día voy a madurar. Ya el crecimiento lo da el Señor y aquí lo vamos a ir viendo. Eso es como consuelo para que si nos encontramos que cuando oramos todavía pedimos cosas muy básicas y no pedimos como al nivel de Pablo, ya es porque necesitamos, y esto debe incentivarnos de que debemos pasar esa etapa y ya empezar a discernir que hay que pedir por cosas que el Señor va añadiendo en su tiempo, que obviamente son enteramente de su voluntad, aunque no ocurren en el momento, como por la conversión de los hijos, la conversión de la familia, la conversión de los vecinos, del entorno. Siempre eso es orar bajo la voluntad del Señor, por los perdidos. Entonces, en el último párrafo del verso 11, cuando dice Pablo, dirija nuestro camino a vosotros, le pidió a Dios y a Jesús que dirigiera su camino hacia los tesalonicenses para que esa obra espiritual de edificación sea creciendo. Eso es lo que termina diciendo en el verso 11. Lo último, esto es parte de lo que se vio anteriormente, por si acaso para que se conecten ahí. Y esa palabra dirija conlleva la idea de preparar un sendero recto y suave con los obstáculos eliminados. O sea, por eso pide Pablo al Señor cuando dice: dirija nuestro camino a vosotros. Todo obstáculo sea allanado, todo obstáculo, toda barrera, todo lo que se oponga, sea el Señor que lo saque.
como ya lo vimos en versos anteriores, cuando decía que en el verso 18 del capítulo 2, que Satanás los estorbó, ¿cierto? O el maligno se interfiere. Entonces, orando al Señor, sea el maligno, sea el mundo, sea la circunstancia que sea, el Señor dirige nuestros pasos. Y cuando dirija esos pasos de todo creyente, es que el Señor, como decía la definición, Dios prepara un camino recto y suave con los obstáculos eliminados. Por eso necesitamos la dirección del Señor, porque Él literalmente elimina, al dirigir nuestros pasos, elimina todo obstáculo. Uno se encuentra con un obstáculo, uno se encuentra con una dificultad, con lo que sea, ¿cierto? Pero el Señor, al dirigirnos, elimina eso. Y seguimos adelante. Por eso uno de los últimos versos que vimos anteriormente, el domingo pasado, dice en Proverbios 3, del 5 al 6, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependa de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces el Señor en su misma palabra está dirigiendo nuestros pasos, nos está enseñando cómo orar, por qué orar, etc. O sea, todo está centrado en la misma palabra. Por eso es necesario conocer la Biblia y conocer que estas oraciones están dentro de una narrativa, dentro de una carta, dentro de una exhortación, y que nos ayudan a dirigir y modular un poco, moderar nuestra manera de orar. Ahora ya entramos en el verso 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, uno para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Aquí hay verbos, ¿cierto? Hay acciones. Dice el Señor os haga crecer, eso lo vamos a ver, abundar en amor. Esta frase para con otros, unos para con otros, es repetitiva. Para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, es algo recíproco. Qué importante, y muchas veces lo hemos hablado o anteriormente se ha repetido el tema del amor, el amor dentro del contexto de la iglesia. Podemos crecer en sabiduría, en conocimiento, pero tenemos que crecer y abundar, como dice este ruego de Pablo, en amor. La importancia es porque Cristo se entregó en amor para con los pecadores. Juan 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ese mandamiento nuevo es de amarse uno. Es la característica, es lo que manda el Señor a cada creyente, que se ame uno con los otros. Suena simple y no es el amor que ya hemos dicho otras veces, no es el amor superficial. Tampoco ese es el amor sentimental de que si me cae bien, tiene buena apariencia, tiene cierta afinidad, lo voy a amar, pero si no está como o piensa como yo, no lo voy a amar tanto porque no sé, o desconozco cómo es. No se trata de eso. Es un mandamiento, por eso mandato nuevo, es algo a practicar, es para todos nosotros, es amarnos. Y el amor, se está hablando siempre de ese amor de Dios. Primero en los Corintios cuando habla, ¿cierto?, del amor, que no es jactancioso, no busca lo suyo, todo lo que conlleva ese tipo de amor, ese es el amor que nosotros debiésemos practicar. Ese es el amor de sacrificio. No es el amor que hoy siento y que mañana no lo siento. ¿Ya? Ahí ando siento. Ando echar a cero hoy día. Pablo sabía muy bien este mandamiento en que nosotros debemos amarnos unos con otros, y obviamente se entiende que ese es el amor verdadero de Dios. Ese amor de Dios
no es amor emocional. Puede existir, pero no se basa de eso, sino el amor sacrificial que Dios derramó sobre nosotros, y para ello necesitamos del apoyo espiritual, del Espíritu Santo para tener y derramar de su amor los unos con los otros. Necesitamos la guía y el poder del Espíritu Santo para mantener ferviente el amor de Dios de los unos para los otros. Así como yo sé que Dios me ama continuamente y su demostración está en la cruz, y después de la cruz todo lo que hace en favor mío todos los días y en favor suyo es una muestra de amor. El que nos mantenga con vida en esta tierra es una demostración de su gran amor. Entonces, en ese amor, en los beneficios que Dios nos da y nos permite tener, yo también lo demuestro y lo derramo sobre los demás. No podemos llegar a decir que tenemos una escasez de amor, porque por amor el Señor cubre todos nuestros pecados. No es que lo pasa por alto así como así, sino que en su amor, hablando del sacrificio de la cruz. Entonces hay una demostración de amor continua, o sea, siempre es continuo su amor, no es como nosotros, fluctuante. Y entramos en estos verbos que yo dije, crecer, y el Señor nos haga crecer y abundar. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos a Dios que podamos crecer, abundar en amor, o que nos dé las fuerzas para amar a aquellos que no son amables o que son difíciles ya de soportar? Porque a veces hasta nosotros mismos nos ponemos difícil de soportar. A lo mejor ni siquiera nos damos cuenta. Por eso necesitamos de ese amor. Pero la pregunta retórica para nosotros sería, ¿cuántas veces nosotros le pedimos al Dios que nos podamos crecer? ¿Y cómo crecemos? Podríamos preguntarnos. ¿Creciendo en qué? En practicar lo que la Biblia dice y hacer lo que la Biblia dice. Pero el crecimiento es algo que está enteramente en la mano de Dios. Él da el crecimiento. Por ejemplo, yo no podría decir, o no podrían decir, pastor, me impone las manos, derrame una bendición para que yo crezca más hoy día comparativamente de ayer, o como sea, que oremos por alguien para que crezca en un sentido que con eso Dios es el que da el crecimiento. Ahora, crecer el amor, mientras practicamos el amor vamos a crecer, pero Dios es el que lo dice y lo hace en su tiempo. Ahí donde nosotros estamos fuera de esa ecuación. El crecimiento lo da el Señor. Podríamos decir que cuando nosotros vemos una planta, ¿cierto? Nosotros la regamos, nosotros le echamos un fertilizante, le sacamos la maleza, pero la planta crece por su naturaleza y porque Dios permite que crezca. Pero yo no lo puedo hacer más que el cuidado, pero yo no me puedo meter dentro de la planta para hacerla crecer como tal. Entonces Dios es el que, como habita en nuestro corazón, nos da ese poder de crecer. Por eso, ese de abundar en amor para con nosotros, la iglesia, hasta en Apocalipsis, es reprendida. ¿Por qué? Porque le faltaba y había dejado su primer amor, o la falta de amor. Y por eso es importante el amor que se practica en la iglesia. Y otras veces lo he dicho y lo vuelvo a repetir. No podemos decir la iglesia no tiene amor, los hermanos no tienen amor, el pastor no practica el amor, porque siempre hay un amor intrínseco en cada uno de nosotros. Todo regenerado, la demostración del amor. Entonces cuando usted diga, se le pase por ahí la mala idea de decir, no, ahí está en un desacuerdo con la teología bíblica, porque la Biblia dice que el amor se derramó sobre nosotros los pecadores, y si usted es un pecador, ya tuvo una demostración de amor, entonces no puede decir no existe, no hay. Que practiquemos menos, puede ser. Y por lo mismo, estos versos están replicándonos y nos está ayudando a ¿qué? Reconvenir de que si estamos faltos de practicar, lo practicamos. ¿Ya? Y practicando el amor de Dios, ¿cierto? Podemos nosotros crecer, y el crecimiento lo da el Señor.
Entonces hay que entender que las virtudes espirituales en la vida del cristiano, de la vida cristiana o la vida del creyente, las virtudes o los dones espirituales, a eso estoy refiriéndome, ¿ya? Las provee el Señor o las proporciona el Espíritu Santo. Jesucristo a través del Espíritu provee, ¿cierto?, de ciertas virtudes espirituales o ciertos dones espirituales. Ejemplo, la salvación. ¿Por qué las virtudes y los dones son dados? Porque es un don perfecto, es algo que Dios nos da, ¿cierto? Que no está en nosotros, no lo podemos buscar. En un sentido lo podemos falsificar o algunos lo pueden falsificar, porque por eso hay falsos creyentes, falsos pastores, falsos... Siempre va a haber algo que se puede replicar, ¿cierto? Pero que no es lo original. Alguien puede decir que alguien que no tiene el amor de Dios puede simular cierto amor, pero en un momento ese amor no va a ser, cuando es puesto a prueba se va a diluir. Yo digo esto porque a veces decimos o nos confundimos, pero ¿cómo alguien hacía tales cosas y después no es creyente? O decimos que se va al mundo, cosas como esas. Entonces decimos, ¿cómo? Pero practicó tantas cosas como las que nosotros practicamos y a lo mejor mejor que nosotros y que parecía creyente. Sí, porque falsifican ciertas cosas. Como por lo mismo el Señor reprenderá a aquellos que dice, aquellos que decían, Señor, Señor, echamos fuera demonios en tu nombre, etcétera, ¿cierto? Yo esto, yo lo otro, sí, pero lo hacían en tus fuerzas, no en el Espíritu Santo. Lo digo todo esto porque hay cosas que se podrían falsear, pero la salvación o la justificación ya es un don perfecto que proviene de Dios. Como dice Jonás 2.9. Jonás 2.9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. El único Salvador es Jehová, es el Señor Jesucristo. Juan 1, del 12 al 13. Pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. La regeneración, el nuevo nacimiento, ya como un don espiritual, solamente viene de Dios. Porque yo estoy citando esto, y porque vamos al crecimiento, de eso estoy hablando anteriormente, porque ese es el pasaje. Y el Señor os haga crecer. O sea, ¿quién da ese don del crecimiento espiritual? Lo da el Señor. Por eso Pablo le está pidiendo al Señor. Yo solamente lo estoy volviendo a su contexto. Por eso estoy citando de que por lo mismo, quien hace crecer es el Señor. Y quien hace nacer de nuevo en el nacimiento espiritual o en el nacer en Cristo o en el ser hijo de Dios, lo hace el Señor. Dentro de eso mismo como un don, ¿ya? La santificación también depende de Dios. Hay una parte práctica, sí. Hay una responsabilidad de nosotros, sí. Apartarnos de mal es nuestra responsabilidad. Pero la santificación también viene de parte del Señor. Él nos santifica. Juan 17:17. Hazlo santo con tu verdad. Señálales tu palabra, la cual es verdad. Cada vez que leemos la Biblia, la escuchamos, en un sentido nos santificamos. ¿Por qué? Porque la palabra, ¿qué nos dice? Nos reprende, nos remece nuestro espíritu, nos dice apártate de la maldad, deja de mentir, deja de blasfemar. Hay tantas cosas que la palabra nos está redirigiendo, cosas que por eso decimos la palabra misma nos limpia, o sea, nos santifica, son sinónimos. Por eso, por implicación inmediata, una iglesia que no enseña la Biblia, ¿la iglesia se santifica?
Una iglesia que deja de lado su palabra. Y nosotros mismos como iglesia, de manera individual, cada uno de nosotros, dejamos de leer nuestra Biblia, dejamos de orar, pero sobre todo en cuanto a lo concerniente a la palabra. Si dejamos de leer la Biblia, estoy hablando a gran escala, ¿no? Porque a lo mejor en estos días usted en fiesta leyó menos, no leyó nada, pero ¿cuál es el punto? Si usted es un cristiano que no lee nunca y que tiene la Biblia en el comedor abierta en el Salmo 91, ya con la hoja amarilla la tiene ahí nomás, o toma esos pancitos de vida, unos papelitos así que están, y eso es todo su consumo de la Biblia, su santidad, su santificación, ya no puede ser tan o cual como alguien que se dedique más. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Tu palabra es tu verdad, tu palabra es la que nos santifica. El desconocimiento de ella, el dejar de obedecerla. Ezequiel 37, 28. Ezequiel 37, 28 dice: y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Para el judío, para el hebreo, ¿cierto? El que Israel, o sea, el santuario, el templo, significaba que ahí estaba la presencia de Dios, y estando la presencia de Dios en el lugar santísimo, dentro de todo el ritual que tenían los hebreos o los judíos en el Antiguo Testamento, en parte significaba que Dios estaba en medio de su pueblo y lo santificaba. Cuando se le aparece, ¿cierto?, Jehová en una zarza ardiente y le dice a Moisés que se saque el calzado porque el que estaba ahí estaba santificando. Donde está la presencia de Dios, se santifica lo que esté. Sale lo mugroso, lo impuro y se santifica. Entonces, Dios nos santifica. Si Dios está en nosotros a través de su Espíritu y Espíritu Santo, ¿qué hace? ¿Qué hace en nosotros? Nos santifica, nos limpia, nos aparta. Entonces, las virtudes espirituales, los dones espirituales solamente son dados de Dios en su tiempo y cuando Él quiere y como quiere. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos y recibimos sus dones espirituales o sus virtudes espirituales? Las tenemos que practicar y poner por obra. Porque si alguien tiene una virtud espiritual y no la usa, Dios le va a pedir cuentas. O puede que la tenga y no la quiera usar, Dios se la puede quitar y se la da a otro que tiene menos. Entonces, dentro de esto, de las virtudes y los dones espirituales, Dios es el que la da. El crecimiento y la madurez del creyente dependen de Dios. El crecimiento y la madurez del creyente depende de Dios. Primero los Corintios 3, del 6 al 7. Aquí está clarísimo. Es conocido por todos. Primero los Corintios 3, del 6 al 7 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aquí está hablando del crecimiento espiritual. Pablo dice plantó. ¿Qué plantó? La palabra. Cuando usted va y planta la palabra, es cuando alguien no ha conocido de la enseñanza de la Escritura, y usted le dice: Cristo te puede salvar, te puede perdonar tus pecados, ¿ya? Y puede alguien nacer de nuevo. Y después va alguien que le riega, que le sigue recordando la misma palabra. Lo puede discipular, etcétera. Le va enseñando en el pasar del tiempo, y el crecimiento que lo da el Señor. De repente esa persona, obviamente nacida de Dios porque alguien le plantó la palabra, empieza a crecer, empieza a dar frutos, empieza a alejarse de la maldad, de su pecado, y empieza a hacer otra vida. Y usted ve que esa persona quiere más de Cristo, quiere más, o empieza ya a hacer cosas, o participar en una membresía de una iglesia, etcétera. ¿Y qué ve uno en eso? Un crecimiento. Uno observa de repente muchas cosas en cuanto al crecimiento. ¿Qué es lo que observo yo de manera natural?
¿O los observa usted? Las primeras veces, uno dice, Amós, iban al índice. Estaban por acá y habíamos pasado como todos estos versitos y andan. Ahí estaban para allá, estaban para acá. Ahí está. Ahora no, así, ya. No sé, ya hay yo estoy dando una ilustración práctica, ya porque hay una práctica, porque después ya hay alguien que se está dedicando y se va notando eso. Yo cuando veo sus Biblias rayadas, a los que tienen Biblias de papel, o cuando andan con un libro de apunte, un cuaderno de apunte, un papelito, se ve que ya va ahí un interés, ya. No estoy diciendo que los que estén en un teléfono no tienen interés, pero estoy hablando de que uno va viendo que hay un crecimiento. Segundo los Corintios 3:5. Segundo los Corintios 3:5 dice, no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Versión NTV dice, no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Hermanos, y entendamos esto dentro de las virtudes, dentro de la capacitación que Dios nos da. Cuando dice el verso, no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Aunque pensamos a veces que nosotros podemos hacer cosas por nuestra propia cuenta, y hay también personas que hacen cosas por su propia cuenta, cuando dice nuestra aptitud proviene de Dios. Hermanos, podríamos decir que cualquier persona no creyente pudiese explicar la Biblia, puede que sí. ¿Alguien podría hablar del Evangelio? Y otras veces lo hemos explicado. Sí. ¿Alguien podría cantar en la iglesia canciones cristianas? Sí. Hay muchas cosas que se podrían hacer de manera natural. Pero no es lo mismo hacerlo bajo la dirección y bajo el poder del Espíritu de Dios, porque eso impacta a las personas. Porque una vida sin Cristo o alguien que no tiene Cristo pudiese ser un religioso más. Pero lo espiritual se discierne con lo espiritual. El espíritu de una persona en un momento va a sentir y va a ver algo que es como que a usted no le parece porque hay palabras muy bonitas. Usted ven personas que a veces salen en las redes sociales que pueden predicar, pero su vida no está de acuerdo a la santidad de Dios, no está de acuerdo a los dones y talentos que Dios pone en algunas personas. Lo hacen de manera natural y pueden convencer de manera racional, pero no lo espiritual. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es medio que a veces nos cuesta comprender. Cuando dice Pablo a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo más, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y uno dice, bueno, cada uno de nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. Dentro de la virtud de Dios nos enseña que ya no vivo para mí como antes. Ahora vivo para los demás o vivo para Cristo. Viviendo para Cristo, lo hago para los demás. Y de esto también implica el amor. Dios podía haberse quedado en su trono y haber reinado para sí mismo siempre. Y nunca haber mandado a su Salvador a la tierra. Y Dios hubiese seguido siendo Dios. ¿Pero qué hace? Tiene un alcance hacia nosotros para salvarnos y derrama su amor en Cristo para con nosotros. Entonces eso mismo nosotros
Cuando somos alcanzados por Dios, cuando somos alcanzados para Cristo, ya vivimos ¿para quién? Ya no para nuestra antigua manera de vivir, sino para la nueva manera de vivir. Y la nueva manera nos dice que hay que vivir para Cristo porque somos sus esclavos. Somos para Él porque Él nos compra. Y Él dice y manda. Y Él dice, amémonos unos con los otros. Pero es que esos son tus hermanos. Y tus hermanos que yo compré y que yo los introduje y que son tus hermanos, te guste o no te guste. Y así trabajamos. Y a lo mejor hay muchos que van a ser entrados en el reino que tú no sabes. Y por lo tanto tú tienes que orar por aquellos que están en el mundo. Porque yo también oré por ellos. Pero tampoco tú lo sabes. Como nosotros no sabemos quiénes son los creyentes o no, ¿por quién debemos orar? Por eso podemos orar por los que Dios de esta ciudad, si yo oro por mi Linares, y uno dice, yo voy a orar por mi ciudad, para lo que en esta ciudad Dios quiera añadir, en este país, en este planeta, Dios quiera añadir al reino. Es justo orar por ellos, para que se arrepientan de su maldad. ¿Quiénes son esos? No lo sé. ¿Será familiar? ¿No será familiar? Pero ya estamos orando en ese sentido. No sé si usted observó que en todos estos pasajes se ve nuestra debilidad delante de Dios, que si Él no actúa en nosotros, el amor, la salvación, la justificación, la santificación, la madurez, no podríamos sin Él, sin su ayuda, seguir adelante solos. Porque si bien somos salvados, y Dios si no sigue todo esto de la santificación, como decía, de la madurez, del crecimiento, ¿cómo podríamos crecer solos? Es como que Dios daría a luz ya a sus hijos, bebés, y ahí quedarían para siempre. Un bebé quedaría ahí, a lo mejor no se va a morir, porque Dios cuidaría. Pero si no hay crecimiento, ¿cuál sería la idea? En cada uno de nosotros hay un crecimiento, y ese lo da el Señor. Algunos podrían, como decía anteriormente, como falsear el amor y todo eso. También algunos podrían falsificar cierto conocimiento, o sea, cierta madurez. En algunos términos carismáticos o algunas corrientes religiosas, algunos falsean el crecimiento. En algunas iglesias o algunas religiones se podría falsear el pseudo crecimiento espiritual de las personas. Yo lo digo porque uno lo ha vivido y porque uno lo ve. Mira, haz estos estudios y tu nivel espiritual o tu nivel de liderazgo va a ser superior al que no lo ha hecho. Anda 20 retiros y te vamos a poner a esta altura. Se puede, sí. Estaríamos falseando el crecimiento. Y lo podemos medir porque hacen ciertas cosas. ¿Te vamos a convertir en un líder o en una guía espiritual? Es que él se abstuvo de alimentos tanta cantidad de días, tanto tiempo. No, ya a nivel de él espiritual debe ser. Hace tantas cosas, hace rituales, se flageló, se abstuvo de ciertas comidas, ciertas bebidas. Este ya es un santo, es a otro nivel. ¿Se podría falsear? Sí, porque hay religiones que lo dicen y lo practican. Y elevan a las personas a ciertos niveles. Ustedes saben que hay ciertos líderes espirituales de nuestro planeta que son intocables. Y el que llega a tocarle algo, es santificado por la vida, por el resto de no sé qué. Hay chamanes, brujos, que dicen y llegan a ciertos niveles de espiritualidad que para el resto del común son inalcanzables. Por eso algunos quedan sumergidos en ciertas sectas y la ignorancia de otros siguen a esos. Y a veces la propia racionalidad de nosotros puede decir, ¿y cómo siguen a ese? Y lo siguen.
porque alguno alcanzó estos niveles espirituales que nadie puede llegar. ¿Me han escuchado o no? ¿O han visto? Está lleno de eso, de sectas, nacen algunos que eran de una vida desordenada, de todo, pero son guías espirituales. Tuvieron una revelación, vieron una luz, tuvieron un encuentro. Las declaraciones de Pablo en esta misma carta en 1 Tesalonicenses, en el 1:3, dice: acordándonos sin cesar de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Y en Tesalonicenses 3:6, buenas noticias de vuestra fe y amor son evidencias claras del amor en los de Tesalónica o los tesalonicenses. Estos versos que cité el capítulo 1, verso 3, capítulo 3, verso 6, habla de que Pablo sabía y reconocía de vuestra fe y vuestro amor. Sabía que él, cuando estuvo con ellos, tenían de ese amor. Pero ahora, en esta otra parte, Pablo está oró por ellos para que ese amor creciera. Y por eso entendía que el crecimiento lo da el Señor. Por eso le está pidiendo. Entonces, aquí Pablo oró pidiendo que ellos crecieran y abundaran en amor. En ese amor, ¿cierto?, sacrificial, puro y noble. Pero inicialmente lo tenían. Entonces, cada persona, cada creyente tiene de ese amor. Puede tenerlo en menos cantidad, pero lo tiene. El punto es, y que nos conlleva hoy a pensar y a meditar, que cuando nosotros le pedimos al Señor, vamos a crecer en ese amor. Y cuando crecemos en ese amor, vamos a sentirnos forzados a ejecutar ciertas acciones. O vamos a tener la preocupación de ocuparnos de los otros, porque lo vamos a hacer por amor. Si usted dice amar a su esposo se sacrifica, hace cosas. Cuando su esposa le dice hace frío, y si usted no se sacrifica diciendo, pucha, ya voy a ir a aprender, ¿qué me están diciendo? Échale un palo a la estufa, prende la estufa o hace algo. ¿Ya? Cerrará la ventana, usted tiene que entrar a jugársela, a discernir que cuando le están diciendo eso, usted se va a tener que sacrificar. Escucha un boche en la noche en la casa. La señora le dice, escuche algo. Si usted se da vuelta y dice, ¿qué le están diciendo? Usted tiene que saldrá con un palo de escoba, no sé, de escobillón, pero por último haga una mague. Mirará por la ventana, así, con todo el miedo que va a tener, pero por último haga algo, ¿o no? Bueno, ese es un sacrificio, yo lo estoy diciendo, ilustrando un sacrificio natural. ¿Ya? Pero cuando hablamos del amor, y el amor de Dios trasciende eso. Efesios 5:2. Aquí dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, debemos andar, de acuerdo a este pasaje, debemos crecer en amor. Y aquí está el ejemplo, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso es lo que por nuestra comodidad, por nuestra flojera, por lo que sea, ¿cierto? Nos cuesta sacrificarnos. Hermanos, nos cuesta. Quisiéramos ser animalitos de costumbre, pero Dios a veces nos mueve de nuestra comodidad. La iglesia es un cuerpo vivo, nosotros somos un ente dinámico, nos movemos. Ya no somos de yeso, Dios nos formó, como algunos dicen, pero Dios nos hizo una vasija de barro y como que lo hizo ahí y está estático. No, en un aspecto sí, pero en el otro no. Somos un cuerpo.
es que ya ofrendé, es que ya ayudé, es que ya serví, es que ya... No, nos tenemos que morir sirviendo hasta el último respiro de nuestra vida. Pucha, pero es que ahora le tocará a otro, pero mientras te toca a ti, hazlo tú. Se entiende que el amor va siempre, es continuo, por eso la iglesia madura, por eso la iglesia crece. Los que se cansan de servir, que puede ser valedero que se canse, pero descanse, tome ánimo y siga, y siga, y siga, y siga. Ahora, la fuerza, ¿quién la da? El Señor, porque todo don Dios lo da. ¿Para qué? Para el servicio de la iglesia y la edificación de la iglesia. Pablo pidió primero que su amor creciera y abundara, uno para con otros, uno para con otros, uno para con otros. Esto es dentro de la iglesia. Acuérdense ahí que dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor uno para con otros. Y después una conjunción y después hay una separación para con todos. Los con todos son los de afuera. Primero, uno para dentro de la iglesia, que tiene que abundar, madurar, crecer y permanecer un amor unos con otros. Ya lo vimos en otras enseñanzas con respecto a la iglesia, a la edificación de la iglesia. Nos exhortamos unos con otros. Nos fortalecemos, nos ayudamos. Todos estos imperativos son de unos con otros. No existe, por eso uno con otros se repite muchas veces. No dice, deben ayudarme siempre a mí. ¿Ya? Porque pensamos muchas veces que yo soy yo soy el favorecido de la iglesia. Imagínense, yo pensara que yo soy el favorecido y usted, ¿y qué nos ayudaría? Dios. ¿A través de quién? No sé. Todos, porque algunos tienen esa sensación de que si yo vengo a la iglesia, ¿a qué vengo? A recibir. Entonces venimos a la iglesia a recibir, no a dar. No, pues si ya he dado tanto, yo vengo a recibir, ¿no? Recibimos amor de Cristo y el verdadero amor, y con ese amor empezamos a dar todos y participar en eso. Primera de Pedro, y aquí estas citas tienen que ver con esta expresión, unos para con otros. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Ahí está, amor fraternal, uno para con otros, dentro de la iglesia. Efesios 4:16. Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí está, hace mención a la unión, las coyunturas, es algo que es inseparable, mutuamente, dice, ayudándose. ¿El mutuamente qué es? Unos con otros. Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Unidos, unión, unos con otros, unos con otros. Como decimos otras veces, la iglesia no debiese estar unida en odio, en desamor, sino en amor. Hermanos, paréntesis, cuando decimos unidos en amor, no necesariamente en algunas cosas prácticas, a lo mejor vamos a estar en desacuerdo. ¿Ya? Cuando hacemos estos ejemplos es por lo siguiente, porque uno lo trata de explicar. Si hacemos una reunión en una asamblea y queremos que
mejorar, no sé, parte del edificio, una cosa práctica. Y venimos y decimos, ya, tenemos una idea, vamos a pintar los muros, ¿cierto?, el interior, y hemos llegado a la idea que vamos a pintar blanco o póngale beige. Vamos a poner, para no ponerlo tan extremo. Están los del beige y los del blanco. Cada uno argumenta sus razones y me traen la respuesta la otra semana. En la semana están, bueno, yo lo voy a ilustrar así. ¿Por qué estás tú por el beige? Ah, ya, chao. No, yo estoy con los blancos. Y empezamos. Es que el blanco mira tan luz, es que el beige no da tanta luz, es que el otro... Y cada uno tiene sus razones. Llega el día domingo, en la hora de la votación, ya van a venir unos menos, porque esos se enojaron y no van a poder estar ahí. ¿Ya? Y va a estar sentados los de los blancos y los beige aparte. Estoy ilustrando una historia que podría pasar y que ha pasado. En una enemistad profunda por un color. Llega a ganar los blancos, el color que gana, y los otros, claro, a mí nunca me toman la opinión. Y yo que llevo todos estos años en la iglesia aportando, y ahora que yo quería que lo pintaran del color que a mí me gusta, que me representa. Y dicen por ahí los que saben, o los que llevan muchos años, que al menos en Estados Unidos hay iglesias que se han dividido más por el color, ya, o por decisiones como esas que por otras cosas más pecaminosas, que no llegan a acuerdo. Y el amor, unidos en amor. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo lo hacemos ahí? Mira, a veces ceda como Cristo. A mí, con tal que la iglesia esté pintada, pero es que hay que elegir, bueno, pero no me llevo las cosas al corazón, si total, hermanos, hay tantas cosas que a veces peleamos por cosas que van a quedar aquí en la tierra y que usted no se va a llevar nada. Pelea por un metro de tierra, pelea por una herencia, pelea por cosas, pelea por... Y usted cuando se muera no se vaya y no le vamos a echar nada de eso. Bueno. Entonces la iglesia, cuando maduramos, a usted ya no le importa, no es que sea poco importante, no estoy hablando de las cosas que sean, pero ¿cuál es el punto? Cuando la iglesia madura en amor, es un amor sacrificial. ¿Ya? Es algo que ya estamos a otro nivel, lo estamos pasando, estamos separados. Dios va dando eso al final, pero la iglesia va madurando, porque ya estamos al final y al cabo agradando al Señor. Entonces, esto de unos con otros y siempre el amor. Segunda carta de Juan 5, segunda de Juan 5 dice, ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos con otros. Entonces, estas cosas repetitivas, estas partes repetitivas, unos para con otros, en amor, es una distinción en la Biblia y es para los creyentes. Aquí está el dato numérico. Hay más de 30 veces que está ahí en el Nuevo Testamento, uno para con otros. ¿Ya? Lo va a encontrar medio diferido, pero generalmente son más de 30 que está diciendo uno con otro, vosotros. La comunión, esto es necesario en la iglesia. Entonces, vamos tomando ilustraciones de esto. Si ha sido repetitivo, si es repetitivo, nosotros en nuestras oraciones las tenemos que introducir. Dejamos algunas cosas a lo mejor de lado y vamos a empezar a orar a lo mejor ya en estos otros formatos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es necesario.
Pedir que la iglesia crezca en amor unos con otros. Y eso ore siempre. Segundo, el apóstol oró pidiendo que su amor para con todos se incrementara. Quería que amaran más a los perdidos. ¿Ya? Cuando habla de amar a todos, es como Mateo 5:44 dice, amad a vuestros enemigos y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces Pablo en esto está diciendo, os rogamos para que crezcan, para que hagan crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, los de afuera. Pregunta, ¿oramos por los de afuera o por los de afuera que conocemos y nos caen bien? 2 miércoles atrás, cuando nos tocó el libro de Santiago y nos pegó un golpe a todos nosotros cuando hablábamos de que nosotros tenemos que honrar nuestras autoridades, que también oramos por nuestras autoridades. A todos les cuesta, nos cuesta. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a orar por los asesinos, violadores, a todos los herejes, a todos esos? ¿Cómo vamos a orar? Hay que orar. Porque tienen que tener en el reino de Dios una oportunidad. ¿Quién va a interceder por ellos? La iglesia. Decimos los asesinos, estos violadores, los talibanes, todos estos lugares y sectas que están ahí. ¿Y cómo van a salir de su error si nadie está intercediendo por ellos? Pero es que esos son malos, que esos no tienen perdón de Dios. A ver, ¿y usted y yo cómo éramos? ¿Éramos mejores? ¿No estamos poniendo nuestra justicia en la balanza y diciendo, bueno, yo estoy ilustrando irónicamente, obviamente, pero es decir, poco menos por mí, sí, por mí tenían que haber orado, o si no, no me hubiesen escuchado. ¿Usted se cree que es mejor? Si nos creemos, ya, que nosotros sí nos merecíamos porque nosotros éramos más buenos que los que éramos malos, nosotros estamos en un error, porque éramos tan malos como los más malos. Éramos igual, nadie se merecía el amor, el perdón. Entonces debemos orar. Deuteronomio 10:19 dice, amaréis pues, aunque esto es un mandato al pueblo de Israel, hay un principio, dice, amaréis pues al extranjero porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Qué hacemos nosotros con los extranjeros que han entrado a Chile de manera ilegal? Yo voy a hablar de Chile. Esos sí que son malos, po. Han traído más maldad de la maldad que teníamos nosotros. Podría ser sí, podría ser no. Entonces, ¿qué hacemos con los que no nos caen? Es que son más feos, según la opinión de algunos. Es que son así, tienen otras malas costumbres. ¿Y por qué no oramos por ellos? Porque pueden tener la oportunidad de también conocer a Cristo en este lugar. Que a lo mejor... Y ahí nosotros empezamos a cuestionarnos y a creernos que pertenecemos. Ese chileno de no sé qué, de corazón no sale. Es que nosotros somos los chilenos, pero si usted, hermano, el Señor un día los juntará de toda nación, de toda tribu, de toda lengua en el cielo. Y no va a estar en el cielo. A ver, los chilenos de corazón. Ya, ahí vamos a estar nosotros. No, en Cristo no somos ni judíos, ni libres, ni somos ¿qué? Hijos de Dios. Y esta tierra no es suya. Dios permitió que viviésemos en esta tierra. Punto. Somos peregrinos. Ya. Estamos de pasada por aquí. Pero a veces nos pasa. Por eso mismo, el lenguaje al inicio, ¿se acuerdan que yo decía que había escuchado una prédica que hablaba del lenguaje del cielo? Nosotros a veces tenemos más el lenguaje del, no voy a decir mundano, de la grosería, de eso,
Pero nuestro lenguaje, nuestra vida es tan mundana, entiéndase a qué me refiero, no estoy diciendo que usted es grosero, sino que estoy hablando de que nuestro lenguaje es tan mundano que estamos tan aferrados a las cosas de hoy y no en las que tienen una trascendencia en la eternidad. Luchamos por la casa de hoy, la bicicleta, todos los de ahora. Que puede ser verdad que a lo mejor no necesitamos, pero no pensamos en invertir en el reino. ¿Qué cosas que no sé, yo voy a hacer algo porque estoy pensando en los que vendrán? Yo a veces digo, no podemos ser una iglesia como así, un núcleo cerrado, tenemos que tener las puertas abiertas siempre. Pero que si viene un día un ladrón o un delincuente, y el que estaba en la cruz, ¿qué es lo que era? Al lado del Señor. No, el que estaba en la cruz, no, era delincuente entonces, se equivocó la Biblia. Era un delincuente y ese delincuente está en el paraíso con el Señor. Ahora, ¿qué observaciones hace uno de manera natural? Puede que venga un delincuente y como estamos tan acostumbrados nosotros que usted deja un celular y que ese delincuente todavía no sale de esa parte que le va a robar el celular aquí en la iglesia y usted va a decir, pero ¿cómo en la iglesia nos van a robar? Puede suceder, y ha sucedido. A la iglesia van a venir lobos, de todos los bichos que no son ovejas. Y pueden haber algunos lobos que se van a convertir, que van a cambiar su naturaleza. La Biblia habla de que en el mundo va a haber cizaña y trigo, y la cizaña está revuelta. Bueno, hay una combinación, pero como estudiamos la Biblia de todo, nosotros sabemos. Pero nosotros no decidimos, nosotros amamos a todos y oramos por eso cuando hablamos ya de lo que está afuera. Dentro del mandato de la Biblia, aparte de orar por los de afuera, ¿cierto? O por todos, o para con todos, nosotros ¿qué tenemos que buscar? Como dice Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz para con todos los hombres. Aparte de orar por la salvación de los que están afuera, ore para que tengan paz. Y la paz más profunda es que tenga una reconciliación con Dios. Por eso dice, estar en paz para con todos los hombres. Cuando dependa de usted, sea un pacificador, un pacifista con los que estén ahí. No del Greenpeace y que usted se va a ir allá al Medio Oriente, es decir, con un cartel, no alcanzar ni a atar el cartel y lo van a matar. No, pero ore por la paz. Es el punto de orar y sea lo que esté en sus manos, sea alguien de bien. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Ahí está, los de afuera. Y mayormente la familia de la fe. Hacer el bien, practique el bien, oremos para que nosotros seamos de esas personas porque nos vamos a identificar como una iglesia que tiene amor, que actuamos de manera desinteresada. Sí que ustedes lo hacen muchas veces cuando traen una necesidad de alguien que está afuera, que no sé, que tiene alguien problemas. ¿Por qué estamos orando por el bebé de una vecina o de alguien conocido de nosotros que ustedes saben? Esos son actos de amor. Ser pacientes, Efesios 4:2. Ser pacientes. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolerantes, dice, las faltas por amor. Sean humildes, amables, pacientes, unos con otros. ¿Cuesta ser paciente? Sí, pero hay que ser paciente, unos para con otros. En 1 Timoteo 2:1 dice, en primer lugar te ruego que ores, esta versión en TV dice, en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Por todos los seres humanos. Por todos los buenos. Por todos los chilenos de corazón o por todos. Por todos.
Hermanos, en oración a veces se nos olvida y estamos siempre cargados con, usted sabe, de conveniencia hacia nosotros. Señor, auméntame la fe, Señor, aumenta mi salario, Señor, ayuda a que mi jefe me haga trabajar menos y descansar más. Siempre pedimos como cosas para nosotros, ¿o no? Siempre es como nosotros, los favorecidos somos nosotros. Pero cuando empezamos a madurar y empezamos a ver que, bueno, Dios sabe de mi necesidad y sabe lo que necesito, el Señor hará lo que sea necesario en ese sentido y yo me voy a preocupar y ocupar en oración por lo otro. Orar por los que no pueden, interceder por los otros, ser amable, ser, como decía aquí, cierto, ser paciente, voy a hacer el bien, etc. Y la iglesia en sí muestra un carácter, o la iglesia puede mostrar un carácter de Cristo. Un día la iglesia en sí se va a notar que hacemos una diferencia en el mundo. ¿Qué hacemos nosotros evangélicos haciendo cosas que nos dice la Biblia? Imagínense, yo les digo, en mi sano juicio, ya hermanos, el próximo sábado que viene vamos a ir a la plaza con unos carteles que los vamos a preparar aquí, vamos a decir, vamos a salir en ayuda de los perritos o los gatitos que no les dan alimento y los están botados en la calle. Sí, porque nadie hace nada por esos perritos, esos gatitos. Y usted dice, sí, tiene razón, pues sí. ¿Ha visto un gatito por ahí flaquito, un perrito botado? Sí, todos a lo mejor hemos visto, hemos escuchado. Ya, y salimos los evangélicos y salimos ahí. No, a los perritos, o sea, no, ¿me entiende? Vamos a empezar a salir de eso. Ya. Podríamos decir, no es pecaminoso, no tiene de malo. ¿Y por qué no hacemos estas otras cosas que están acá? Porque sí tienen un impacto en la eternidad. Porque los que votaron los perritos, a lo mejor los que votaron los gatitos, los que hicieron, a lo mejor tienen algo en su corazón y tenemos que orar para que su corazón sea cambiado. Y vamos a lo profundo, no a la moralidad externa, sino a la pecaminosidad que está en los corazones corrompidos. Tito 3:2 dice, no deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos, en cambio deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Tito 3:2. Tenemos que mostrar consideración. Primera de Pedro 2:17. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Hermanos, tenemos que tener respeto, tenemos que, nos guste o no nos guste, sea fácil o sea difícil, tenemos que hacerlo. Es nuestra manera de vivir. Pregúntese usted o preguntémonos, ¿cómo tiene que haber sido difícil en su tiempo, cuando en estos tiempos que se escriben estas cartas, la opresión, ya sea por los mismos de Tesalónica, cómo era el régimen que había de los romanos, ya, cómo eran aquellos esclavizantes? Hermano, usted no pagaba una deuda, no seguía dicón, lo hacían esclavo. O si usted no pasaba a ser esclavo, se esclavizaba a su esposa, a sus hijos, a su familia. Era terrible. Era distinto a lo de ahora. Y aquí el mandato es que oren por aquellos que no eran, por decir, medianamente buenos, eran peor. Así la iglesia, o la buena iglesia, sale del promedio. Nosotros estamos llamados a esto.
Cuando nosotros empezamos a madurar, empezamos a ocuparnos de orar por los demás, de fortalecernos y amarnos, o sea, empezamos a amarnos los unos con los otros sacrificialmente, dejamos nuestro yo de lado, empezamos a madurar porque Dios da ese crecimiento en su tiempo. Entonces, Pablo, dándoles un ejemplo práctico para entender ese amor, Pablo dijo a los tesalonicenses que debían amar como también Él los amaba. Esta es la última parte, dice, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Él los amaba. Los amó cuando eran extraños, en la más grande necesidad espiritual, llevándose el Evangelio con sacrificio. Pablo, obviamente, antes de ir a Tesalónica, él no es que cuando llegó cerca a Tesalónica decía, ¿qué tal si oro por los de que están ahí cerquita? De antes él ya empezó a orar y oraba porque era un hombre de oración. Entonces, era un hombre que se sacrificó antes. Entonces, dice, después de haber recibido la justificación, los amó mediante la completa dedicación de su vida para santificarlos de ellos, o sea, para la santificación de ellos. Primera Tesalonicenses 2. Este es el ejemplo de que Pablo había orado antes y durante y siempre por ellos. Primera Tesalonicenses 2, del 10 al 12 dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Cuando Él estuvo presente, ¿qué es lo que hacía? Exhortaba, enseñaba, consolaba, uno por uno. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. El ejemplo de cuidado, el ejemplo. Hermanos, nosotros pasamos por diversos procesos, la iglesia y todos nosotros que somos la iglesia, diversos procesos. Antes no éramos iglesia, otros intercedieron por nosotros. Después somos agregados a la iglesia, somos inmersos a la iglesia como lo de Tesalónica. Supongamos otra persona como Pablo, Timoteo y Silas, oró por nosotros. Ahora ya siendo nosotros iglesia, tenemos el amor y el amor lo empezamos a practicar y eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Y qué hacemos ahora nosotros como iglesia? Nosotros nos amamos entrañablemente, pero ahora nosotros ¿qué hacemos? Amamos los que están afuera y por eso intercedimos por los de afuera y trabajamos por los de afuera. Por eso cuando la iglesia se reúne en una vigilia en oración, en un día de oración, es porque estamos pidiendo también necesariamente por los demás. Sé que a veces perdimos la guía del Señor. Oramos por otras cosas, que no es que no sean importantes, pero a veces nos perdimos un poco. Y tenemos que volver al camino, a la oración, y orar bien, por un buen propósito. Estas cosas que están aquí, a lo mejor si en un momento pedimos por lo mismo, usted dice, pero ¿cómo de nuevo están pidiendo por los perdidos? Porque hay que pedir por los perdidos. Hay que hacerlo siempre, constantemente, de continuo, sin cesar, siempre. Y eso es tener el lenguaje, como decía, el idioma del cielo, no el de la tierra. No, el lenguaje del cielo o el idioma del cielo sería para nosotros que, Señor, los que están aquí perdidos, ¿cómo te van a conocer si nosotros no le predicamos? Ayúdanos que cuando le prediquemos, tú abras el corazón de ellos. Ayúdame a amar a mis hermanos, porque cuando la iglesia se ama unos con otros, nos sacrificamos, como decimos en nuestros refranes, no apretamos el cinturón, pero yo aunque yo me quede con menos,
estoy favoreciendo a alguien que tiene aún menos que yo. Eso es sacrificarse. A lo mejor mi tiempo, cuando decimos, pero usted tiene, mi tiempo no es mi tiempo, es su tiempo. Pero nosotros decimos que no tenemos tiempo y que mi tiempo es mi tiempo. No, el tiempo es de ustedes. Yo pensaba que usted no tenía, usted pensaba, pero yo, aunque no lo tenga, yo me hago el tiempo. Y eso es la dinámica de un sacrificio. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado con estos pasajes que cada día que voy exhortando y lo he hecho intencionalmente, versículo por versículo, cuando veo que en la oración, todos podemos decir, nos recriminamos y decimos, pucha, no, yo oro poquito. Yo creo que cuando decimos, todos oramos, ¿cuánto tiempo ora? Tanto, es poquito, todos decimos así. Pero aparte de eso, cuando analizamos el contenido de lo que oramos, ya no podemos ser más mediocres. Porque cuando oramos, ¿por qué oró usted? No, porque... Y empezamos ahí, oramos por... Generalmente la oración está concentrada y centrada ¿en quién? En mí. En mi hija para que sea profesional. Y su alma, no importa. Pero que sea una buena persona, que sea una persona de bien. Pero su alma, mi mamita que está enferma, mi papito que está enfermo, y su alma, ¿qué es más importante, su alma o su salud? Oramos mal. Si lo poco y nada que oramos es malo, y ahí donde entra la gracia del Señor, que si no fuese por su Espíritu, convengamos que cosas que en bien hemos recibido es por la pura misericordia de Dios. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, ustedes se reían, que es como ese balbuceo cuando yo le decía la ilustración de mi hija, cuando nos pedía algo que no sabíamos qué era? Así yo creo que podemos a veces pedirle a Dios. Balbuceamos cosas y muchas no las tenemos porque pedimos mal. Entonces digo yo, cada vez que me enfrentaba a esto, o a veces uno dice, estoy más cerca de Dios, más lejos estoy. Estoy más al principio de cuando no sabía orar, porque se supone que ahora sé. Imagínense cómo es esta cosa. Pero por eso el Señor nos dice y nos recuerda. Esta es la manera. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en mi corazón sé que, y usted lo sabe, que me emociona saber, Señor, de que nosotros o yo, Señor, oramos mal, no pedimos, Señor, lo que corresponde. Pedimos muchas veces para nuestro deleite. O pedimos por cosas que las justificamos como muy necesarias, pero por las importantes, por las necesidades que son enteramente su voluntad, no lo hacemos. Por eso perdónenos, Señor. Perdónenos, Señor, y sé que usted nos está instruyendo, amonestando y está redirigiendo a la iglesia para que oremos conforme a su voluntad. Señor, perdónenos de corazón porque, Señor, todavía nos falta madurar. Y sea usted, Señor, encargándose siempre de esta iglesia. Esté yo o no esté yo, Señor, encárguese que todos aprendamos a orar, a leer, a ser buenos hijos de Dios. Y eso conlleva amarnos sacrificialmente uno con otro, sacrificarnos uno con otro. Señor, ayúdenos cada día. Gracias, Señor, porque de una u otra forma nos habla nuestro corazón. Señor, a usted sea toda la gloria, toda la honra, Señor, y toda mi gratitud, nuestra gratitud, porque, Señor, usted es el que realmente está preocupado de nosotros, dirigiéndonos y ocupándonos, instruyéndonos, disciplinándonos, Señor. Gracias por todo ello. En el nombre de Jesús, amén.